Y seguimos, continuamos, no paramos. Vamos a hablar de asuntos serios, porque como cada miércoles ponemos el foco en una dolencia, en algo que nos lleva a que el cuerpo se resienta. Para hablar de todo ello, siempre citamos a la misma hora y en el mismo lugar a nuestro fisioterapeuta de cabecera, Rodrigo Casaniti. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Volvemos de nuevo, y lo hacemos no con una dolencia, sino con el recuerdo de algunas dolencias, de algunas lesiones, porque hay personas que a lo largo de su vida se lesionan y luego le cogen miedo al movimiento, se abrazan al sedentarismo y lo hacen por el recuerdo, ¿no? Por esa memoria que tenemos y que nos reconecta con ciertas sensaciones a veces irreales. Todo esto tiene un nombre, es la lesión que no se ve, se llama kinesiofobia. Sí. Complicado, pero cierto. Sí, bueno, en la traducción siempre viene de algunas palabras griegas o latinas, ¿no? Y en este caso es fobia al movimiento, porque kinesio quiere decir movimiento, pero claro, no es un miedo al movimiento, sino es un miedo un poquito más irracional y un poquito más exagerado a moverte y al ejercicio físico también. Eso es algo bastante característico, porque no es que, ay, a lo mejor si me muevo mucho me va a doler algo. No, es algo que ya se excede un poquito más de lo habitual, un poquito más de lo normal, que inclusive hasta hay tablas para medirlo, que se pueden encontrar inclusive por internet. Habrá ahora mucha gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo y que diga, hombre, Rodrigo, hombre, Carlos, pero esto solo pasará cuando tienes un accidente muy grave, cuando te enfrentas a algo muy malo. No tiene por qué ser, ¿no? Solo nos aparece cuando tenemos un choque muy fuerte. No, a ver, puede serlo también, pero lo más probable es que muchas veces aparezca por cualquier actividad o por cualquier dolencia muy simple, que puede ser por una cervicalgia, por un dolor de hombro, una lumbalgia, un dolor de cabeza fuerte. Ese tipo de cosas también suelen generar, uy, mira, a ver, si me voy a mover mucho a lo mejor me va a generar de nuevo ese dolor. Y eso al final se convierte en un bucle y entonces hay que visitar profesionales para poder ayudar a ese tipo de personas. Hablabas de esa tabla que se puede encontrar en internet, esto se mide, no es una invención de Ricardo Casaniti que había venido y dicho, oye, el miedo al dolor, no, tiene una evidencia científica detrás. ¿Cómo podemos saber cada individuo cuándo nos enfrentamos a una limitación real o cuándo es este miedo, ¿no?, aparente que nos surge después de un trauma? Sí, sobre todo cuando muchas veces cuando se repite un gesto doloroso, que por ejemplo es en el hombro, y nosotros lo llevamos al máximo y eso produce un dolor, la persona siempre va a evitar llegar a ese punto. Pero cuando es demasiado exagerado, cuando dice, no, es que no voy a mover el hombro para nada porque a ver si me da el dolor. Pero claro, cuando no hay una causa aparente, pues ahí empieza el problema que hay que empezar a tratar de averiguar qué es lo que está pasando, porque no es normal que esas sensaciones tan feas se tengan para reproducir ese dolor posteriormente. Entonces hay que evaluarlo previamente, sobre todo con un profesional. Las personas que sienten este dolor, porque a veces también se siente físicamente, ¿son reales o es una cosa inventada por nuestra cabeza y que lo pone ahí, hace clic, para engañarnos de alguna manera y prevenirnos? No, el dolor en realidad es real. Lo que no es real es esa sensación de excesivo miedo que existe a la hora de intentar llegar hasta ese punto, ¿no? Porque, a ver, nuestro cerebro nos protege. ¿Cómo nos protege? Si nosotros sabemos que levantamos el brazo porque tenemos una tendinitis y a los 90 grados me empieza a doler, el cerebro va a intentar protegerte y decir, mira, vamos a ir un poquito más abajo, vamos a unos 80, 85 grados. Pero si tú el hombro no lo quieres ni siquiera mover porque a ver si me duele, ese rango en el cual nosotros no llegamos ya es un signo de alarma porque al final, paradójicamente, la falta de movilidad va a traer más dolor, entonces, y de ahí aparecen varias patologías como por ejemplo el hombro congelado y ese tipo de cosas que van a generar inclusive hasta un percance mayor, porque luego rehabilitar ese tipo de cosas es mucho más complejo. Claro, porque esto también nos limita, ¿no? Puede limitarnos en nuestro día a día y tener unas consecuencias físicas mucho mayores de lo que en un principio eran. Sí, desde falta de equilibrio, falta de movilidad, falta de fuerza muscular, o sea, una serie de cosas que son al principio no tan graves, pero cuando van aumentando y sobre todo cuando la gente también se va haciendo mayor, aumenta más y es mucho más complicado poder solucionarlo.
Claro, ahora también mucha gente estará preguntándose qué papel juega la información en todo esto sobre el dolor. Nosotros aquí intentamos hacer pedagogía, pero al final hay mucha gente que lo desconoce. Sí, a ver, aquí hay dos fases. Está la primera fase, que es la fase cuando uno habla con algún amigo, algún vecino, y por ejemplo comenta que te duele un poco el hombro. Uy, cuidado con eso, puede ser una tendinitis, una artrosis grave, cualquier tipo de problemas, y eso lo que va a generar va a ser una disminución en la movilidad, pero lo principal que hay que hacer sobre todo es intentar consultar a un profesional, que es lo más importante en ese tipo de casos. ¿Moverse con miedo puede ser peor que no moverse? Las dos cosas no son buenas, siempre hay que moverse. Al final nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Si nosotros le quitamos movilidad al cuerpo es como dejar una puerta cerrada durante mucho tiempo. Si esa puerta queda cerrada y luego la queremos abrir después de 2 o 3 años, obviamente va a chirriar porque le falta un poquito de aceite. Y a nuestro cuerpo al final hay que aceitarlo un poquito, ¿no?, con el movimiento. ¿Se puede superar este miedo o es complicado? Bueno, sabemos que es complicado, pero ¿qué proceso tiene? ¿Es rápido? ¿Es lento? ¿Cada uno tiene sus ritmos? Cada uno tiene sus ritmos, pero lo principal es intentar siempre consultar a un profesional. Los fisioterapeutas, como somos especialistas del movimiento, siempre sabemos cómo tocar, tenemos mucha experiencia a ese nivel, entonces consultar a un fisioterapeuta siempre va bien. Va a depender muchas veces de, por ejemplo, el umbral de dolor que tenga el paciente, la llegada, por ejemplo, emocional que pueda llegar a tener ese dolor, pues no es lo mismo que tener una lumbalgia simple a tener un accidente de tráfico que casi te mueres, por ejemplo. Cada persona es un mundo, pero si el tratamiento que se aplica en una persona es muy paulatino, es muy educativo, se le va explicando, mira, esto te va a doler un poquito, vamos a intentar llegar un poquito ahí, pero tú confía en mí. Y eso logramos los profesionales, que el paciente confíe en nosotros, al final siempre hay muy buenos resultados. A veces es lento, ¿no?, pero son muy buenos resultados. Acudir a un fisioterapeuta, acudir a un especialista, siempre es sinónimo de mejorar. Rodrigo Casanite, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y por adentrarnos en este miedo que existe y que muchísima gente sufre en silencio y tan siquiera sin saberlo. Gracias. Sí, muchísima gente lo sufre. Gracias a ti.